Un saludo para todos y bienvenidos al Preuniversitario ABA, Apoyo Virtual para la Admisión, Universidad de Antioquia. Mi nombre es Laura María Rodríguez y el día de hoy vamos a trabajar el tema del curso de comprensión lectora de la última semana. Ya estamos en la semana número 16 y vamos a mirar la parte de lectura y análisis de la imagen. Vamos a ver que la lectura consiste en esa capacidad que tiene el ser humano para interpretar determinado código. En cierta manera comprende su habilidad para descodificarlo. ¿Se acuerdan que eso es lo que estábamos mirando por allá en la semana 11, semana 10 sobre el tema de elementos de la comunicación e intención comunicativa? Cómo ese código que produce el emisor es descodificado, ¿cierto?, por un receptor. En ese proceso entran en juego muchos elementos y preguntas en torno a qué, quién generó ese mensaje, para qué lo hizo, qué medios utilizó, cuál fue el contexto en el cual surgió, y que tienen en común ese emisor, ese mensaje y ese receptor para que efectivamente se pueda dar esa comunicación. En ese proceso tan complejo de la interpretación, no únicamente estamos hablando del código escrito, sino que también trasciende a otro tipo de realidades, otro tipo de códigos que produce el ser humano. Por ejemplo, ¿qué otro tipo de códigos? Códigos como las obras de arte, un código como la música, un código como el cine, un código como la publicidad, ¿cierto? Todo lo que nosotros tenemos la posibilidad de mirar, de observar, de escuchar, ¿cierto? Como cada uno de los elementos tiene una codificación. Y la idea es que tengamos la posibilidad o la capacidad de interpretarlo, así como interpretamos el texto escrito. ¿Qué pasa con el texto escrito? Que casi siempre nos dan como todas las herramientas y digamos que como es nuestra forma de comunicación, así como la comunicación de forma verbal, pues es más fácil, como que ya tenemos más herramientas y como lo trabajamos en el colegio, pues también es, digamos, de una manera más sencillo. ¿Qué pasa con otros códigos como cuáles? Como el arte, también de pronto lo vemos en una parte en el colegio, como el cine, como la pintura, ¿cierto? Que haría parte, digamos, acá del arte, como las redes sociales, en cierta forma. También requerimos como ciertos elementos que nos permitan interpretarlo. También cuando estamos analizando ese tipo de códigos, deberíamos hacernos las mismas preguntas. ¿Quién lo generó? O sea, cuando hablamos de una obra literaria, entonces nos preguntamos quién lo escribió, ¿cierto? Cuando hablamos de una pintura, ¿quién fue el artista que la creó? ¿Para qué la creó? ¿Qué medios utilizó? ¿Cierto? ¿Qué forma plástica nos la está presentando? ¿Cuál fue el contexto en el cual surgió esa obra? Si estamos hablando, por ejemplo, de cine, si hablamos, por ejemplo, de música. Entonces la idea es que seamos también muy conscientes que lo único que interpretamos y que leemos no van a ser libros y no va a ser el código escrito, sino que también trasciende otro tipo de lenguaje, otro tipo de escrituras. En este módulo entonces esperamos que ustedes comprendan la importancia de la imagen como un recurso de la comunicación y más aún en la época actual donde lo que prevalece, digamos que va a ser el lenguaje audiovisual. Miren que por ejemplo ya en la escuela pues igual se lee, ¿cierto? Igual se hace como el acercamiento a la parte comunicativa y la parte escrita, pero muchas veces la forma más fácil de llegarle a los estudiantes va a ser por medio de videos, va a ser por medio de audios, va a ser por medio de imágenes, más que lo escrito. Entonces, el estar atentos y receptivos para interpretar todo lo que se nos presenta por medio de las imágenes, que no van a ser únicamente para el contexto actual, las obras de arte, sino también partes pues como del audiovisual, como la publicidad, como los medios de comunicación, como los videos, las redes sociales y la realidad con la que interactuamos pues de forma regular. Es importante, digamos que si lo miramos a nivel histórico, el ser humano tiene más capacidades para interpretar la imagen, ¿cierto? Que incluso el texto. ¿Qué pasaba cuando, por ejemplo, con sociedades primitivas, cuando vemos las pictografías? Ustedes ven que aparecen imágenes que representan los animales, ¿cierto? Que representan las personas, que representan determinadas formas de cacería. Entonces, muchas veces para nosotros es más fácil interpretar esas imágenes, ¿cierto? Que es como un código que tenemos desde hace miles y miles de años. Después de estas imágenes pasan a un código escrito, ¿cierto? Que es, digamos que ya una interpretación más compleja.
También tenemos como referencia, digamos, a nivel del momento de la conquista de los españoles, la forma como ellos logran catequizar a los indígenas también va a ser por medio de las imágenes, más allá que lo oral, ¿cierto? Porque no se compartía el mismo código del habla ni lo escrito, sino a través de las imágenes. Entonces miren que no es algo nuevo esta parte del audiovisual, sino que definitivamente puede ser una hipótesis que para el ser humano sea mucho más sencillo esta interpretación de lo gráfico, más allá que la interpretación de pronto del oral o de lo escrito. Vamos a ver que dentro de este lenguaje no verbal, cierto, que van a ser el lenguaje de la imagen, aparece lo icónico, que incluye imágenes como representaciones de los objetos. Entonces, por ejemplo, acá esta que sería como la representación de la cámara, pero también vamos a ver elementos icónicos, por ejemplo, en las redes sociales, con el pajarito del Twitter, con la F del Facebook, ¿cierto? Es el icono que nos muestra por detrás de esa otra realidad. La señal, que representa un referente por un acuerdo social. Entonces tenemos señales de tránsito, tenemos señales continuamente cuando vamos caminando, entonces nos señalan que eso es un supermercado, que eso es una tienda de zapatos, que eso es una iglesia, ¿cierto? Todo lo que nosotros hacemos constantemente cuando vamos caminando y logramos entender qué es lo que pasa a nuestro alrededor, es interpretar y leer nuestro entorno a través de qué, lo que vemos como señales, lo que vemos como iconos y también lo que identificamos como lenguajes gráficos, que son lenguajes escritos que utilizan imágenes para representar la realidad. Entonces acá nos van a aparecer que las obras de arte, algunas piezas publicitarias, ¿qué más? Pues sobre todo digamos como las representaciones gráficas, tipo pues como las obras de arte. La lectura y los textos no verbales. Vamos a ver entonces que todas las manifestaciones de la actividad lingüística verbal o no verbal tienen dos procesos: el proceso de producción y el proceso de comprensión, ¿cierto? Nos están diciendo que tanto lo escrito como lo que no está escrito, lo verbal y lo no verbal. La producción hace referencia a ¿qué? A la emisión del mensaje, un proceso por medio del cual el emisor genera el significado, ya sea con el fin de expresar su mundo interior, de transmitir información o de interactuar con los otros. Entonces miren que acá también estamos haciendo referencia a esa intención. Entonces también depende de la intención que tenga. Si su intención, por ejemplo, va a ser transmitir información, entonces qué tipo de código o cómo va a codificar esa información. Sabemos que si va a utilizar un código escrito, puede utilizar un texto expositivo. Pero si va a utilizar otro tipo de código, como el de la imagen, como el del cine, el de la música, de la televisión, pues entonces tiene que buscar otra forma de expresarlo, ¿cierto? Miren que ahí también ya aparecerían tipologías de acuerdo a cada una de esas formas de comunicación. Y la comprensión, por su parte, es la búsqueda y la reconstrucción del significado que implica cualquier manifestación lingüística. Esta comprensión en realidad se refiere a la comprensión lectora de los textos no verbales, que requieren la presencia de ¿qué? De actividades cognitivas básicas como la abstracción, como el análisis, como la síntesis, la inferencia, la inducción, la deducción, la comparación y la asociación. Todo esto lo hacemos en el momento de interpretar, ¿cierto? Y también intentamos hacer una interacción con el contexto sociocultural, posibilitando los procesos de categorización del mundo, de organización de los pensamientos y de formación de la identidad individual y colectiva. Entonces todo esto es lo que nos implica a nosotros el proceso de comprensión, ya sea de un texto escrito, ¿cierto? Que lo hemos visto, donde tenemos que empezar a deducir información, a sintetizar, a inferir y casi siempre digamos que es muy importante relacionar, asociar y comparar. Igual pasa con la comunicación no verbal o con este otro tipo de textos como van a ser las imágenes. Vamos a ver un caso concreto. Hablando de la pintura. Entonces, como todo arte, la pintura tiene su propio lenguaje, sus propios códigos. Y por eso es muy importante que ante la creación de un cuadro, donde el cuadro sería el mensaje, ¿cierto? Si lo vamos a ver como los elementos de la comunicación, quien lo observa sería el receptor, como quien lee la obra, ¿cierto? Y en que entienda los procedimientos artísticos empleados,
que sería en el código. ¿Se acuerdan que hablábamos del código? Como eso que se comparte entre el emisor y el receptor para que pueda haber una comprensión de ese mensaje. Exacto, como dice acá, del mensaje o de la obra. Y se puede establecer un diálogo personal e íntimo con ella. Leer una pintura es dotar de significado de los estímulos generados por su contemplación, aunque a veces eso no puede explicarse de forma verbal. Y eso va a pasar muchas veces, ¿cierto? La experiencia de observar la obra de arte difiere muchas veces de la experiencia de pronto lectora, aunque esa parte de no poder explicarla verbalmente, digamos que también se puede aplicar para cierto tipo de obras literarias. Entonces, la lectura de una pintura puede tener tres enfoques. Un enfoque histórico, ¿cierto? Que es donde intentamos conocer la pintura desde el punto de vista económico, social o cultural de la época en la cual se realizó. Entonces miren que por ejemplo en la pregunta solución veamos una obra de Picasso. Entonces por ejemplo si lo vemos a nivel histórico, entonces teníamos que identificar en qué lugar estaba ubicada ese Guernica, ¿cierto? A qué momento histórico respondía. Y miren que identificar ese enfoque histórico nos facilitaba comprender la obra. Lo biográfico, acercarse al autor y a su contexto histórico soportado en fechas que determinen su vida, el cambio de sus estilos y sus etapas de producción. También va a pasar, por ejemplo, si tomamos ese ejemplo de Picasso, de acuerdo a la biografía y a la historia de este pintor, pues también es como el cambio de sus obras. Picasso tiene una etapa azul, ya una etapa que ya la parte del cubismo, entonces también facilita comprender su obra o su mensaje, reconocer su aspecto biográfico. Y el técnico, que es conocer la pintura desde el procedimiento empleado por el pintor al realizarla. Entonces ahí ya sería entrar mucho más a fondo, pero también si lo que hablábamos, así como uno de pronto identifica ciertas corrientes literarias y ciertos tipos textuales, también puede ir reconociendo ciertas técnicas que le faciliten comprender la obra. Entonces sabemos qué es impresionismo, qué es cubismo, qué es expresionismo. Entonces todo eso también nos facilita esa comprensión de la obra. Por ejemplo, si fuéramos a hablar desde la publicidad, entonces también veríamos que hay diferentes etapas que nos facilitan comprender, o desde el cómic, desde la novela gráfica. Miren que también es muy común en los exámenes de admisión que aparezcan tiras de cómics, ¿cierto? O sí, sobre todo de cómics, novela gráfica todavía no, que debemos interpretar. Entonces también ahí es importante uno saber más o menos el momento histórico, si es una Mafalda, quién produce a Mafalda, qué intención tiene Quino cuando crea Mafalda, si es un Condorito, si es un Calvin y Hobbes, ¿cierto? Entonces ahí también esos elementos, digamos que se podrían compartir. Para leer con claridad una pintura se debe tener en cuenta tres elementos: la representación que la obra hace de un momento histórico, de ciertas costumbres, ideas, miedos o creencias; la forma, que sería pues como se transforma esos materiales a partir del espacio, color, luz, sombra, volumen con los que está hecha la pintura; y el contenido que comunica. Entonces aquí vemos qué es la representación, entonces lo que quiere dar a entender, qué es lo que sería como la idea principal o la idea central dentro de la obra, qué nos quiere decir a través de la obra, ¿cierto? La forma, que sería, digamos, desde lo metalingüístico, ¿qué podemos hablar de los componentes de la obra? Entonces empezamos a hablar sobre la obra misma, la pintura, el estilo, ¿cierto? Digamos, las técnicas que utiliza. Y el contenido que comunica, que sería como la parte que se concentra en el mensaje, que sería la parte poética o estética, ¿cierto? Si pensáramos desde las funciones del lenguaje. ¿Qué códigos utilizados en la lectura de una pintura podemos identificar? Entonces identificamos códigos como los de la línea, ¿cierto? Que es la encargada de describir la forma de la pintura; el espacio, que es el ámbito en el que se desarrolla la acción plasmada de la pintura, todo aquello que se sitúa en el interior del marco de un lienzo; el tiempo, que se refiere al momento histórico en el que se hizo la pintura; la textura, la sensación de la superficie. Miren que también esto lo podríamos relacionar cuando hablábamos o cuando ustedes estaban mirando, en la parte del texto narrativo,
cada uno de esos elementos, el tiempo, los personajes, los narradores, ¿cierto? Todo eso nos daba como señales y nos facilitaba la comprensión de un texto narrativo. El movimiento, que serían las características de la pintura, producen una sensación estática o una sensación dinámica. La luz, que es en la pintura, ¿cierto? Sobre qué se enfoca esa obra. La proporción, que es la relación equilibrada entre las partes de una pintura. Y la composición, que es ya en sí la ordenación de las formas y los elementos dentro del lienzo. Entonces queríamos que también tuvieran un pequeño acercamiento a ese tema de la imagen, digamos a partir de un ejemplo muy específico de la pintura, pero principalmente para que ustedes comprendan que no únicamente se lee el texto escrito, sino que también va más allá, todo lo que está en nuestro entorno, y también las imágenes son susceptibles a ser interpretadas. Entonces ese es el tema de la semana número 16. Espero que puedan fortalecer pues como la temática a partir de lo que aparece en la plataforma, y cualquier duda la puedan solucionar ya directamente con los tutores en cada una de las asesorías durante el transcurso de la semana. Listo chicos, que tengan un buen resto de semana.